Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro que nos ama, que está en los cielos. Nosotros cuando estábamos lejos de pecado, tú has tenido misericordia de nosotros, nos has salvado y nos mandaste tu Hijo unigénito a este mundo y hecho para que reciba nuestras maldiciones y nuestros juicios que merecíamos nosotros, y nos has limpiado con tu preciosa sangre derramada sin ningún nuestro mérito, nos has salvado para que seamos hijos de Dios y para que podamos entrar en el cielo eterno. Toda esta esperanza y gloria que nos has dado, por todo esto te damos gracia y alabanza. El resto de nuestros tiempos que nos queda para vivir en esta tierra, ayuda para que podamos vivir según tu palabra y tu voluntad, no siguiendo las cosas vanas en este mundo, ni siguiendo los deseos de nuestra carne, sino para ayudarnos para que podamos vivir siguiendo tu gloria y tu voluntad. Nosotros todavía somos muy débiles y a veces no diferenciamos y no sabemos cuál es tu voluntad y seguimos nuestros deseos de nuestra carne. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, todos nuestros pensamientos, Señor, guíanos con tu palabra y perfecciónanos para que no seamos avergonzados en esta tierra. Ayúdanos para que podamos vivir como tus hijos y que podamos llevar tu voluntad en este mundo. Y que no tengamos manchas ni vergüenzas cuando el Señor vuelve de nuevo, sino que seamos alabados con tu palabra. Todas nuestras iglesias y que están en todo el mundo y que están en dificultad, todos los hermanos que guardan su fe en medio de las dificultades, cuida a cada uno de ellos y da tu gracia necesaria para cada uno de ellos. También ayuda para que pueda cumplir tu obra. Los que están enfermos, cúralos, para que puedan obrar para cumplir tu voluntad. En esta hora, danos las palabras necesarias para nosotros. Consuélanos con tu palabra. Danos tu nueva fuerza y enséñanos el camino que debemos seguir. Señor, enséñanos, muéstranos tu santa voluntad a través de esta palabra también. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El coro han esforzado mucho, han practicado mucho y cada domingo nos da alabanzas de gracia bonitas y les damos gracias. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta aquí. Y nosotros seguimos aprendiendo el mayor regalo de Dios, que es la salvación. Seguimos aprendiendo esta palabra en cada domingo. Nosotros, en medio de aprender la palabra, lo primero es que sabemos que obtenemos la vida eterna en medio de la Biblia, en medio de la palabra. En San Juan, Jesús dijo así: Dios nos ha dado la Biblia, nos ha enviado Cristo. Y Dios hizo la obra de salvación. Y toda esta obra que hizo Dios nos explicó a través de la Biblia. Y a través de la Biblia nosotros conocemos a Dios. Y a través de la Biblia conocemos también cómo somos, quién somos nosotros ante Dios. Y qué destino tenemos. Que nosotros somos descarriados como las ovejas, somos pecadores. A través de la Biblia también conocemos el amor de Dios que nos salva, y que Jesús, sin pecado, vino con el cuerpo de hombre para salvarnos y recibió toda la maldición y el juicio que merecíamos nosotros, y derramando su preciosa sangre, ha perdonado eternamente todos nuestros pecados, y ha vencido potestad de muerte, y ha resucitado, y ha ascendido, y también, ahora también está a la diestra de Dios en el cielo también, y actuando como mediador de nosotros. Todas estas verdades a través de la Biblia hemos creído y hemos recibido salvación. Por eso el primer propósito de aprender la Biblia es recibir la salvación, obtener eterna vida, vida eterna. Pero hay alguien que conoce mucho la Biblia, pero que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo y que no han recibido salvación. Conoce mucho la Biblia, pero que no ha recibido salvación. Pero esto entonces significa que no conoce el primer propósito de aprender la Biblia. Es como que alguien ha comido mucho, pero ha muerto de hambre. O alguien que ha estudiado dietética, pero que ha muerto de hambre, pero por falta de nutrición. Porque aunque ha estudiado dietética, no significa que está sano. Y haya aprendido dietética y enseñando también puede morir por falta de nutrición. El médico que cura a otras personas, pero también puede morir por enfermedad. Es algo irónico, contradictorio. Nosotros en nuestra iglesia, cuando viene por primera vez, explicamos sobre la Biblia y ayudar para que reciban la salvación. Es el primer propósito. Los que han recibido salvación, aunque deje este mundo en cualquier momento o que venga el Señor, puede ir al cielo. Como ha recibido salvación, en este contenido también está el significado de que está perdonado sus pecados, está justificado y que ha tenido vida eterna. Ha nacido de nuevo, ahora es hijo de Dios, es heredero de Dios. También ha recibido el Espíritu Santo. Hay muchos significados que está contenido dentro de ese conjunto de regalo. En la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hemos obtenido la salvación y es solamente una vez en nuestra vida. Y dentro de la palabra de obtener la salvación, que es el regalo de Dios, y dentro de ese regalo no es solo uno, sino hay muchos regalos que
conjunto de regalos. Y incluyendo todo, lo llamamos como un conjunto de regalos y como así la palabra salvación. Dentro de esa palabra hay muchos más regalos también. La semana pasada hemos aprendido que la salvación es como recibir el Espíritu Santo. En Hechos dice, los que han arrepentido y que han dado cuenta de esta gracia, les ha dado el Espíritu Santo. No solamente las 3.000 personas que han recibido salvación en el día de Pentecostés, sino todos los que buscan a Dios, está prometida recibir Espíritu Santo como regalo. Por eso nosotros, los salvos, podemos decir que somos perdonados de nuestros pecados. Los salvos no están entristecidos por sus pecados o preocuparse por ir al infierno. El perdón de pecados es eterno, porque si no es eterno, no es la salvación perfecta. En San Mateo 5:26 dice, de cierto que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aunque sea muy pequeño el pecado, si tiene el pecado, no puede ir al cielo y está destinado a ir al infierno. Porque la paga del pecado, aunque sea pequeño o grande, es infierno, es muerte. Sea pasado, presente o futuro, todos los pecados, pero más que todos esos pecados, la sangre derramada, el precio que ha pagado Jesús es más grande. Aunque yo debo 100 euros, si alguien me ha pagado por mí 100.000 euros, entonces ya está pagada suficientemente, ¿no? Más que todos nuestros pecados, la sangre derramada por Jesús es mayor. Los pecados corruptos, por sus pecados debía ir al infierno, tenía que ser destruidos, pero el Hijo unigénito de Dios sin pecado vino con cuerpo de hombre y recibió todas las maldiciones del juicio que merecían los pecadores. Y Cristo, derramando su sangre, ya no hay más pecado que no se puede perdonar con su sangre. Ya un hombre no va al infierno por sus pecados, ni va al infierno porque es malo, sino porque no cree en la gracia de Dios. Entonces, ser perdonado de sus pecados, además de esto, por creer en esta gracia, es justificado. Creer es justificación. Y el espíritu que estaba muerto por sus pecados y transgresiones ha revivido. Mi espíritu muerto, que estaba muerto, ha revivido. Alguien estaba muerto, que está diagnosticado que está muerto, pero a veces puede vivir. Lázaro, que resucitó 3 días después, que le resucitó Jesús, y nuestros espíritus que estaban muertos por nuestros pecados, nos revivió. También hemos obtenido eterna vida eterna, nacido de nuevo. Los salvos son nacidos de nuevo. También ahora son hijos de Dios, nacieron como hijos de Dios de nuevo. Tiene vida eterna y no tiene que tener duda de esto porque han recibido todo a la vez esto. Alguien le preguntó que si había leído el libro de Romeo y Julieta, pero contestó que solo había leído Romeo y no Julieta. Significa que no ha leído, ¿no? Algo está equivocado. Está perdonado sus pecados, pero que no es salvo. Es una equivocación, es una respuesta equivocada. Por eso, ahora somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo muy grande. En este mundo, hace unos días, de Arabia Saudí, no sé si tengo que llamarle príncipe, porque luego será el rey, vino a Corea y
todo el mundo le dieron bienvenida y vino para tener una relación íntima con Corea y para confiar una tarea, significa que está confiando en Corea, y nacer en el palacio es una bendición, ¿no? No es que haya hecho algo grande, especial, y se hizo príncipe. Nosotros, ser hijo de Dios, eso significa que es mayor que ser el príncipe de todos los países. Muchísimas más grande que eso. Mucho mayor. Ser hijo de Dios. Pueden tener orgullo de esto. Aunque dice que es hijo de Dios, pero si está lamentando de su situación y su condición, o si está burlado por alguien, está deprimido así. ¿Por qué solamente a mí pasa esto? Entonces, según los ojos de Dios, sería muy decepcionante, ¿no? Siendo hijo de Dios, no deben olvidarse de que deben tener orgullo de esto. Jesús vivió pobre, tan pobre, en esta tierra también. Los apóstoles sufrieron mucho. Fueron azotados, encarcelados, decapitados, pero ellos eran hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿por qué debían sufrir tanto? Para que aprendan algo de allí. Para que comprendan la mayor gracia, para que reciban mayor gloria. Entonces los salvos, hijos de Dios, aunque los otros sean ricos o yo sea pobre, no deben compararse esto. Los alumnos que están en el patio alienados, el primero será el más alto de clase y el último será más bajo de la clase, ¿no? Pero si luego le dice que todos den la vuelta, entonces el primero sería el último, ¿no? Cuando viene el Señor, todos tienen que dar la vuelta, como así. Toda la riqueza, honor en esta tierra se convertirán como miserables y nosotros recibiremos la gloria de Dios. Que no se siente inferioridad. Los salvos, aunque tenga dificultad, no piense que, yo quiero morir, no puedo más. El apóstol Pablo cuando fue azotado y encarcelado y encadenado, pero no lamento de su situación, sino estaba orando y cantando la alabanza. ¿Cómo dio la alabanza? No sabemos cuál fue, pero a lo mejor agitando las cadenas. Mi Señor es como fuerte castillo. Estaba muy alegre, ¿no? Y para todos los prisioneros que estaban en la cárcel, ¿qué les ha pasado? Hubo un terremoto, ¿no? Y fueron quitados las cadenas y se abrieron las puertas. Hubo un milagro de Dios, por eso que no se siente inferioridad, no se deprime. Siempre el Señor que está con nosotros. No hay que preocuparse. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay alguien que nos ayuda, por eso podemos confiar todos a Él. Sea vivimos o morimos, que sean según tu voluntad. Entonces Dios nos ayuda en ese momento. Entonces el Hijo de Dios, ser Hijo de Dios, no es una teoría, sino una realidad. Nosotros somos herederos también de Dios,
Por eso en Romanos 8:17 dice: y si hijos herederos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Él. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los salvos luego recibirán la gloria con Cristo. Los que recibirán la gloria con Cristo, Jesús también, cuando estaba en esta tierra, sufrió y luego entró en la gloria. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesús en San Lucas estaba andando con sus discípulos y ellos dijeron, nosotros pensábamos que nos independizaría Jesús de Roma, pero murió. Y no sabían que Jesús estaba con ellos. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Primero, el Señor debe sufrir y luego entrar en gloria. De esta manera se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Los cristianos también, después de recibir salvación, todos los sufrimientos en esta tierra, porque este mundo está lleno de preocupaciones, sufrimientos, tenemos que confiar todo esto al Señor. Y nosotros, siendo cristianos, en los sufrimientos que recibimos y las dificultades, si uno aguanta con la fe, tiene derecho de entrar a la gloria junto con Jesús. Para recibir la gloria junto con Jesús, también tiene que padecer con Jesús. Entonces tiene que alegrar por padecer. Después de recibir la salvación, si uno está viviendo muy cómodo, tampoco es muy bueno porque en medio de sufrimiento y en pobreza aprendemos cómo depender y satisfacer con el Señor. Y cuando somos ignorados por la gente, somos consolados por el Señor. Entonces debemos vivir como hijos de Dios. Nosotros recibiremos la gloria junto con Cristo. Entonces, la gloria y el sufrimiento es muy diferente. En 2 de Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en Romanos dice que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la aflicción es momentánea, no son comparables con la gloria más excelente y eterna. El Señor, la gloria que nos daría el Señor, es más excelente y eterno. La aflicción es momentánea y la gloria es eterna. Nos dijo más excelente y eterno peso de gloria. Y quiere producir en nosotros, y nosotros no debemos olvidar de esto. A veces los salvos, a veces están llenos de preocupaciones, y cuando le odian, se siente inferioridad y no saben qué hacer. ¿Por qué? Si el Señor está contigo y te ayuda, no se siente así. Aunque pierde todas las fuerzas y está pobre, sin dinero, sin zapatos, ni amigos, incluso aunque no tiene nada, todavía el Señor está allí. Entonces, Dios a veces da todo para ver cómo reacciona uno, y a veces quita todo para ver también cómo reacciona. A veces el Señor también nos prueba. Nos hace rico o a veces pobre, o a veces nos hace recibir alabanzas, o que nos odie sin razón, para ver cómo reaccionamos. El corazón de un cristiano no debe cambiar, pase lo que pase.
Ahora también debemos creer que el Espíritu Santo tenemos después de que seamos salvos. Por eso en Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, habite. Tenemos que creer en esto. Y luego Gálatas capítulo 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno cree en amor y la gracia de Dios, tiene Espíritu Santo. Lo expliqué semana pasada, ¿no? Si tiene Espíritu Santo, ¿dónde estará? Está en mí. Tenemos que creer que existe Espíritu Santo en mí. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El templo es donde habita Dios. En el templo de Jerusalén estaba Dios, pero como ya no era más el templo, fue quemado. Y luego el cuerpo de Jesús es el templo, porque en Jesús estaba Dios. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué estás diciendo? Pero en Juan capítulo 2:21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, que yo mataré a mí mismo, porque ya en Jerusalén no habitaba Dios, no estaba en templo, sino en el cuerpo de Jesús estaba Dios. Por eso Jesús es el templo. Por eso Jesús dijo, destruid este templo. Vosotros me mataréis, pero yo resucitaré en 3 días. Y después de la resurrección de Jesús, ahora ¿dónde es el templo? Después de ascensión de Jesús, ahora vino el Espíritu Santo y está dentro de los salvos. Ahora este cuerpo es el templo. Esto no es alguna teoría. Esto no es algo cómico, sino que tiene Espíritu Santo. Que tiene Espíritu Santo. Entonces, aleluya contigo. Hay un cántico himnario así. Caminando por el cántico angosto día y noche, se regocija porque tiene Espíritu del Señor. Me acompaña y conoce todas mis preocupaciones y yo regocijo como un pájaro en el bosque. Qué bueno es el Espíritu Santo, ¿no? Aunque estoy incluso caminando solo, el Señor está conmigo. Entonces el diablo sale corriendo, ¿no? Ay, ya no puedo más con esta persona. Si uno está con el Señor, ¿cómo le puede tentar y hacerle tropezar? Por eso debemos creer que existe el Espíritu Santo. Pero uno a veces, aunque lo cree, pero se lo olvida rápidamente. Aunque lo olvida, sigue existiendo. Los salvos, aunque no sepa que existe el Espíritu Santo, sí que existe. Pero si uno no sabe que existe, peca. Si no sabe que está el Espíritu Santo, tiene preocupaciones, miedo, ansiedad, y buscan cosas inútiles. ¿Por qué teme si tiene Espíritu Santo? ¿Tiene miedo de morir? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. A veces mientras vivimos en el mundo, hay momentos en que pasamos por valles oscuros. Cuando llega la muerte, si pasamos por el valle de la muerte, luego hay país glorioso, el reino glorioso. Aunque pasamos por el valle de muerte por un momento, el Señor todavía está con nosotros. Había un profesor que estaba en nuestra iglesia, que llevaba vida cristiana y hace años falleció de una enfermedad. Yo cuando estaba predicando en París, Francia, me llamó y hablé con él. Pero antes de que volviera, ya falleció. Y cuando escuché sobre él, de su esposa, y dijo que él dijo así,
De repente, hay otra persona vestida de blanca sentada a tu lado, vestida de blanco. No es que dijo tonterías. Estaba Ángel para llevarle. Hay veces así. Lázaro murió de enfermedad. Y dijo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y si el ángel siempre está guardando, entonces cuando un salvo muere, le lleva el ángel ante Dios. Entonces, ¿de qué tiene miedo? Hay que creer que existe Espíritu Santo, es la base de la fe. Por eso en Romanos capítulo 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es la prueba de que es hijo de Dios. ¿Y cómo serán guiados los mundanos? Antes de recibir salvación, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La potestad, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, seguíamos esto. Y hacíamos lo que mandaba. Si dice que sé codicioso, entonces luego fue codicioso. Si dice miente, luego miente. Que ama a las chicas malas, entonces le gustan las chicas malas. Con perdón. El diablo continuó tentando para que peque así. Por eso, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los que no son salvos, obra el hijo de desobediencia, es decir, que obra el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que peca es obra del diablo. Después de que sea salvo, aunque todavía tenemos los deseos de cuerpo, de carne, que no han cambiado a pesar de que hemos sido salvos, y a veces el diablo los utiliza a veces ligeramente, aunque el espíritu de los salvos no es quitada, el diablo utiliza el deseo de carne que aún no ha cambiado. A veces odio a mis hermanos, que debería amar, aunque no decimos mentiras gordas, pero a veces flacas. A veces sí, ¿no? Para que no se da cuenta quién. Espíritu Santo. ¿Crees que Espíritu Santo no se daría cuenta? Entonces, deberíamos saber que el diablo utiliza los deseos de la carne, que aún no ha cambiado, para que lleve una vida contradictoria, la vida que no debería llevar los salvos. No hay que dejar que se aproveche de nosotros. Y sin sabiendo esto, los hermanos entre los hermanos se critican, maldicen, se odian. Y luego viendo esto, el diablo se ríe. Mira esto. Y le gusta. Mira, hacen lo que decimos que hagan. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando se entristece el Espíritu Santo es cuando nos enojamos, nos volvemos codiciosos y criticamos a los otros hermanos. Se entristece cuando hagamos cosas malas que los cristianos no deberían hacer. Se preocupa. Su amado hijo, si está haciendo algo incorrecto,
Entonces su madre, por ejemplo, se preocupa mucho, se entristece y no puede dormir por esto, porque ama mucho a ese hijo. Si no fuera su hijo, no hay que preocuparse por nada. ¿Qué más da? El Señor que nos ama más que cualquier madre está en nosotros. Entonces, cuando hacemos algo malo, por ejemplo, criticamos a otro hermano o hacemos algo que no debe hacer un cristiano, el Espíritu Santo se entristece y se preocupa, porque tiene carácter como nosotros. Alguien que tenga inteligencia, sensibilidad y voluntad está en mí. En Efesios ponía, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese día de redención es cuando nuestro cuerpo transforma. En Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, la redención de nuestro cuerpo. El espíritu ya recibió salvación, pero el cuerpo aún no. Y este cuerpo, aunque sea salvo, a veces cansa, a veces enferma, a veces tiene enfermedad, a veces tiene dificultad. Todavía no ha transformado, no se ha transformado. Y el apóstol Pablo dijo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias de espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando venga el Señor, los que murieron en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles, y los que estaban vivos serán transformados en cuerpos espirituales. Por eso en Filipenses dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es como que se convierte un gusano en la mariposa. Mirando eso, ¿qué se ocurre? ¿Piensan que Dios no podría hacer eso? Ese gusano que comía el árbol se convierte en una bella mariposa y vuela al cielo y cruzan el gran mar. Transformamos en un cuerpo glorioso y vamos delante del Señor. Y la palabra que fuimos sellados para el día de la redención es que el momento de cuando recibimos salvación somos sellados, como eres mío. Yo cuando consigo un libro pongo mi nombre en la parte de atrás y lo firmo, entonces ya es mío. Significa que es mío. Cualquier persona puede tocarlo. Cuando una casa compra una casa nueva, la propiedad se pasa al nuevo propietario y pone un sello, ¿no? Después de ser salvo, Espíritu Santo sella. Acabamos de leer, ¿no? Vamos a ver Efesios 1:13, en la palabra principal de hoy. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Comprendió la gracia de Dios y luego fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué dice Espíritu Santo de la promesa? Porque nos prometió que enviaría Espíritu Santo a los salvos, y cuando viene Espíritu Santo en nosotros, el Romano dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una confirmación de que los pecados han sido perdonados. Y en Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Espíritu Santo nos hizo comprender esa gracia de Dios. En Colosenses 1:6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Yo todavía recuerdo perfectamente cuando recibí salvación, cuando comprendí la gracia de Dios. Todavía recuerdo perfectamente. Fue hace 60 años. Bueno, otras cosas yo voy olvidando. Aunque, por ejemplo, cuando estaba evangelizando, dónde dormí o qué comí, no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí que me recuerdo perfectamente es cuando recibí salvación.
es muy clara. ¿Quién me hizo darse cuenta de esto? Ese Espíritu Santo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El cántico soy feliz, y en su favor me gozaré. El renacimiento, que solo ocurre una vez en la vida. Día feliz, feliz día. En ese día el Espíritu Santo vino y nos hace comprender. Nos selló. Oímos y creemos la palabra de verdad y el evangelio de la salvación y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el rey Salomón, cuando construyó el templo desde el Líbano, había muchos cedros en el Líbano. Entonces cortaron los cedros y los trajeron por el mar. En ese momento dicen que sellan el árbol de cedro para identificar de quién es. Entonces, según el sellado, va buscando el dueño. En Mongolia también, que yo fui, hay muchos caballos, ovejas, vacas y cabras a la vez. Y como no es solamente de una persona, sino de muchas, entonces me preguntaba, ¿cómo diferenciáis? Dice que no hay que preocuparse. En sus nalgas dicen que ponen un sello. Y así diferencian quién es el dueño. Y luego los animales son llevados por el dueño, propietario. Después de recibir la salvación, somos sellados con el Espíritu Santo. Eso no se borra. Pone fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 a 4 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dios ha preparado para nosotros. Son las arras de esta herencia, que es mío. Irás al cielo, así sellan. Es el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Pueden entender esto? Es algo tan asombroso, y cuando pensamos en ello, como es algo tan sorprendente, entonces a veces lo olvidamos. ¿De verdad? ¿El Espíritu Santo está en mí? Sí que está. Los salvos, aunque sepa o no sepa, sí que está. Aunque lo olvida, sí que está. Hasta la redención de la posesión no es adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros alabamos esa gloria de gracia y servimos al Espíritu Santo. Y en 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Cristo que vino a mí es el Señor, dueño. El Señor es mi dueño. Antes el diablo era mi dueño, el Señor. Hacíamos lo que el diablo nos mandaba. Ahora, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, de Cristo, de Dios. Vive en mí. Él es el dueño, amo, Señor. Cuando uno decide asuntos importantes, no sigue sus propios pensamientos y tampoco pide a los otros, sino pregunta al Espíritu Santo primero. Debe consultar con el Señor primero. Si no está seguro, primero pregunta a los salvos verdaderos, como diáconos, pastor, que es salvo,
y así viviendo una correcta vida de vida cristiana. Los niños, por ejemplo, cuando no saben preguntar a su padre o a su madre o a sus profesores, entonces sellado por el Espíritu Santo es algo maravilloso. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿quién es cristiano? Algunos piensan que es cristiano cuando va a la iglesia. Ah, la señora Kim es cristiana. Ah, la señorita Kim Park es verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque va a la iglesia. Porque sirve mucho en la iglesia. Aunque una persona esfuerza mucho, si uno no es nacido de nuevo, no tiene espíritu de Cristo en él. No se puede decir cristiano a cualquier persona, porque significa aquel en quien Cristo vive. Cristo es su Señor. Eso es cristiano. Hemos tenido la semana pasada el seminario y muchas personas vinieron y escucharon la palabra y muchas personas deben haber recibido salvación también y siguen habiendo muchos seminarios en todo Corea y esta palabra que escuchamos por el domingo se escuchan toda la iglesia en miércoles. Habrá los salvos que han venido aquí por primera vez y también habrá los que reciben salvación recientemente que escucharán esta palabra en miércoles. No solamente en Corea, sino en todo el mundo. Todos escuchan el miércoles. Son traducidos y se escuchan. Por eso, les voy a contar en detalle a las personas recién nacidas. Entonces alguien puede decir, oh, yo escuché esto hace poco, pero lo estoy escuchando de nuevo. Aún así hay que escuchar de nuevo, porque si no, se lo olvida. Cuando aprendemos las palabras en inglés, las memorizamos de una vez, lo olvidamos y luego volvemos a memorizar y lo olvidamos y seguimos así. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo recito los versículos, pero nuestros diáconos que están aquí los domingos vienen a recitar la Biblia, ¿no? Un diácono dijo, bueno, yo por mí solo puedo recitar, pero cuando voy delante de todos tengo mucho miedo. Espero que el Señor venga antes de toque mi turno de recitar. Se preocupaba tanto por esto. Por eso, para que no tenga fallo, continúa memorizando y así es suyo. Y no se olvidará durante toda su vida. Aunque se lo olvida, puede volver a leer y muchas veces puede memorizar. No es gran problema. Por eso, las palabras, aunque son iguales, las palabras importantes hay que escuchar continuamente, repitiendo. Cuando una persona repite sus acciones, luego es costumbre, su costumbre. Entonces, aunque escuchen las palabras idénticas, no digan que ya he escuchado. Aunque han escuchado pero creen y está viviendo correctamente según las palabras, entonces hay que escuchar de nuevo. Si en toda su vida también está comiendo comidas iguales. Entonces hay un cántico que dice, hay palabra que siempre escucho en toda mi vida sobre el amor del Señor. Enséñame de nuevo. La palabra que escuchamos en toda nuestra vida, aunque escuchemos de nuevo, agradecemos de nuevo por ese amor. Entonces es muy importante de que exista el Espíritu Santo. Vivir siguiendo el Espíritu Santo es la prueba de que somos hijos de Dios. Un salvo no vive según su manera. No es así. Debe haber prueba en la vida de un cristiano de que es salvo. Ahora, todo lo que hablamos, todo lo que actuamos, lo que hacemos con los hermanos,
Aunque haya cosas que no le gusta, no debe criticar a los otros hermanos. Si tampoco había hecho algo muy bueno, ¿por qué critica a los otros? En San Mateo dice, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. Jesús dijo así, ¿no? Si uno tiene una viga en su ojo, pero ¿cómo puede criticar a los otros hermanos? ¿Y con qué manera? Haciendo un agujero en la viga. Y no se da cuenta de que tiene una viga en su ojo. Aunque otros hermanos han hecho algo mal, debería pensar si yo había hecho también algo así. No hay que culpar a los otros. También a mí puede pasar eso. No debemos hacer. Entonces el Espíritu Santo se entristece, dice. Vamos a ver San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Desde versículo 8 al 11, voy a leer yo. Desde el capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que primero convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo. Explicaré algunos trabajos que hace el Espíritu Santo. Primero, convence al mundo. ¿Y qué convence? En cuanto al pecado, de pecado, tú has quebrantado este mandamiento, ¿no? Tú has mentido, has hecho pecado de adulterio, has robado. Esto no quiere decir esto, sino que cuando viene el Espíritu Santo, tú, ¿por qué si en la cruz has sido perdonado todos tus pecados, por qué no crees eso? Habla de esto. De pecado por cuanto no creen en mí. Pone así, ¿no? Porque no creen en mí. Ahora, ¿vamos al infierno porque hemos mentido? ¿O porque hemos robado? ¿O por estafas? No es así. Todos los pecados, aunque sean crueles, está perdonado en la cruz. Ya no hay nadie que va al infierno por sus propios pecados. Entonces todos irán al cielo. No. Deben creer en esto. Por eso en San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. El que cree, como Jesús ya recibió su juicio, ya sabe que no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios significa que no cree en la obra de Jesús. Eso es el pecado que será juzgado, que irá al infierno. Ahora el único pecado es por no creer. ¿Y en qué? No creen en Jesús. Creen en Jesús, algunos dicen, por ejemplo, yo creo en Jesús Cristo, sino que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y que perdonó todos nuestros pecados, que perdonó eternamente. Eso es creer en Jesús. Algunos creen en Jesús, pero no creen en su obra. Hay un cántico que dice, si crees, puedes hacerlo. Si vas al Señor con la ayuda de que lo hizo Jesús, creen en Jesús. Obtendrás la vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Creyendo que Jesús fue juzgado por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y derramó su sangre
para perdonar nuestros pecados para siempre. Si no cree, será juzgado. Por eso en San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No creer es desobedecer. Pone, sino que la ira de Dios está sobre él. La causa de ser juzgado, porque no ha creído, no puede ver la vida eterna, sino que encima de su cabeza está la ira de Dios, está sobre él. Entonces los que no han recibido salvación, encima de su cabeza está la ira de Dios sobre él. Es como colgar un cuchillo en un hilo delgado y ponerlo siempre encima de su cabeza, aunque está durmiendo, cuando está cazando. Si se corta ese hilo, muere. Las personas no salvas, los que no creen, pone que la ira de Dios está sobre él. Pone que está sobre él. En Salmo capítulo 7 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Dijo así, afilará su espada para juzgar. No hay mayor pecado que no creer. Entonces dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Entienden? Si todavía no creemos en esto, hay que arrepentir de esto, hay que creer. ¿Por qué no cree? Cuando nosotros predicamos y ellos dan cuenta del hecho de que el Señor perdonó todos nuestros pecados para siempre, los que iban al infierno irán al cielo, no perecerán jamás y tendrán vida eterna. Entonces dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. De justicia es difícil de entender, ¿no? Esta palabra. En Romanos capítulo 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, ¿no? Y resucitó. Jesús resucitado es mi justicia. Mi pecado, por cuanto morir Jesús en la cruz, está perdonado para siempre. Y la justificación es a través del Señor Jesús resucitado. Y nos dio la justicia de Jesús a nosotros. Por eso en 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uno que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado y recibió juicio en vez de nosotros. Y luego dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nuestros pecados, Jesús se hizo pecado y recibió juicio. Jesús, siendo justo, y nos dio su justicia para que vivamos. Es decir, ha intercambiado. Mi pecado llevó Jesús y su justicia me dio a mí para que viva yo. Jesús resucitado es mi justicia, ¿vale? Hay un cántico que dice, cuando subamos al cielo y nos reunamos ante Dios, damos gracias a la justicia del Salvador y estaremos ante el trono del Señor. Nosotros, creyendo en qué, podemos estar seguros en el cielo. Creyendo en la justicia del Señor, no con mi justicia, no con mis méritos, no creyendo en mis méritos. La justicia del Señor es mi justicia. A mí me considera como un justo, como el Señor. Dios nos considera así. Por eso dijo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Resucitó, ascendió y fue a Dios. Y eso es la justicia del Señor. Y no me veréis más. Eso es Jesús resucitado y ascendido. Y no creer es no creer en ese Señor.
Y luego dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo haya sido juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, el príncipe de este mundo fue juzgado por los pecados de este mundo. En Génesis capítulo 3, ¿qué dijeron Adán y Eva cuando pecaron? Pone, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí se refiere a Jesús. En Gálatas dice, 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un justo vino bajo la ley, nació bajo la ley, se hizo hombre y nacido de mujer, vino como hombre. Entonces, Jesús es descendiente, simiente de la mujer. Simiente de mujer se refiere a nacer de una virgen. Y dice que la simiente de serpiente herirá en el calcañar. ¿Y quiénes son? En San Mateo capítulo 23, 33 dijo, serpientes, generaciones de víboras, dijo así a los religiosos judíos. Entonces alguien dice que Jesús dijo muchas palabrotas. Si alguien le dice hijo de es palabrota, ¿no? Pero Jesús mismo dijo a los religiosos, sacerdotes, a los religiosos dijo hijos de víboras, serpientes. Bautista Juan dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jesús también dijo, serpientes, generaciones de víboras. Si yo paso por la calle y un perrito intenta morder mi tacón, entonces, ¿qué digo? Este perrito, este perro. Eso no es una palabrota. Digo perro a un perro. Jesús dijo, generaciones de víboras. Eso significa que dijo esto al diablo que estaba dentro de ellos. Jesús dijo a un endemoniado, ¿cómo te llamas? No es que preguntó al endemoniado, a ese hombre no dijo esto, sino preguntó al diablo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Como entre los religiosos estaba obrando el diablo, entonces, indicando al diablo que estaba en ellos, dijo, serpiente, generación de víboras. Ellos crucificaron a Jesús. Y eso es que el serpiente hirió el calcañar de simiente de la mujer. El serpiente hirió el calcañar. Pero el problema es que con ese calcañar quebrantó la cabeza del serpiente. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Yo una vez en retiro estaba en la montaña y de repente apareció un serpiente. Y se quedó quieto cuando me miró. Yo con piedra quebrantó su cabeza. ¿Qué alivio fue? Para pegar serpiente hay que pegar primero la cabeza. Jesús, cuando fue crucificado, quebrantó con su calcañar la cabeza de serpiente. Entonces ahora está moviendo ese serpiente quebrantado de cabeza. No hay que temer por eso. Entonces, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es diablo. Cuando Jesús se crucificó y resucitó, y en ese momento el diablo ya se acabó. Ahora la serpiente con la cabeza quebrantada está un poco moviendo poco a poco así. Por eso no hay que tener miedo. Dios le permitió por un momento para que pueda obrar.
Ahora, el Espíritu Santo dice que convence al mundo, pone, ¿no? Entonces solamente convence al mundo. No es así. Hace darse cuenta de la gracia de Dios y hace que sea salvo y tenga vida eterna. Los pecados deben ser reprendidos primero y los que no son salvos deben ser reprendidos por sus pecados. Por eso hay un orden cuando hacemos seminarios. Primero, la existencia de Dios, primero. A través de todas las criaturas que Dios ha creado. Y a través de la palabra enseñar quién es Dios. Y quiénes somos y de que tenemos espíritu dentro de nosotros según la imagen de Dios. Y que es diferente a las bestias. Las bestias no tienen espíritu. Están hechas para las personas. El hombre fue creado a la imagen de Dios para que pudiera recibir el amor de Dios, la vida de Dios, y que se convierta en hijo de Dios, y que luego entre en el reino de Dios y que viva para siempre como Dios. Fue hecho a la imagen de Dios para que sean como Dios. Por eso en Salmos 49, versículo 20 dice, el hombre que está en honra, el hombre es honroso, pero y que no entiende semejante a las bestias que perecen. Y en Isaías 49, 5 dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová. El hombre, no importa cuán pecado tenga y pobre sea, tiene espíritu creado a la imagen de Dios. Por eso es honroso ante los ojos de Dios. Pero la gente no conoce esto y nos hace dar cuenta de esto. Hablamos y explicamos sobre esto y luego la prueba de que esta Biblia es palabra de Dios y que está cumpliendo según la Biblia. Tenemos ese orden en el seminario, ¿no? Y luego explicamos sobre pecado, sea un pecado moral o de 10 mandamientos, pero tampoco hay que ser demasiado detallado explicando sobre pecado. Si le dice explica sobre pecado, normalmente lo admite. Y por ese pecado luego serán juzgados y que serán destruidos por Dios, porque la paga de pecado es muerte. Y que luego habrá juicio debido a ese pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, que después del juicio que irán al infierno y para escapar de ese juicio y destrucción el hombre no puede hacer nada. Hay que comprender esto primero y que por eso Jesús murió por nosotros, cargando nuestros pecados, recibió el juicio en vez de nosotros y perdonó todos nuestros pecados. Y hace que comprenda esto al escuchar esto. Y el que ayuda para que pueda comprender esto es Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y luego Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Dios y recibir la salvación. Y cuando uno recibe salvación, también ayuda para que su corazón y su vida cambie después de salvación y que crezca su vida cristiana. Un pecado que iba a perecer, no solamente recibió la vida eterna, sino también ayuda para que pueda crecer como hijos de Dios que irán al cielo y hace para que sean una persona apta para que pueda entrar en la gloria. Transformará así ese trabajo del Espíritu Santo. Vamos a ver de nuevo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí en este versículo hay una palabra asombrosa que pone, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Aunque uno recibe salvación, pero todavía es muy débil. Es muy débil como niños. Por eso pone, nos ayuda en nuestra debilidad. Entre los salvos, algunos después de recibir salvación crece muy rápido y algunos, aunque pasaron muchos años, aún todavía es niño en Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 3 dice, los santos de Corinto se recibió salvación hace mucho tiempo, pero todavía eran niños, porque entre ellos había contiendas y discusiones y todavía tenía carne, lo de cosas de carne. Luego sus pecados fueron reprendidos y ellos comprendieron su pecado y crecieron su fe. Y eso es, segundo de Corintios, Espíritu Santo, debemos conocer que Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. Por eso yo cuando oro, digo, Señor, yo soy muy débil. Todavía me faltan muchas cosas. Ayúdame en mi debilidad. Me sale naturalmente esta oración. Hay que hacer obra de Dios. Hay que predicar el Evangelio. Ese gran trabajo, ¿no? Predicar el Evangelio, palabra de Dios. Yo cuando me pongo aquí siento mucha responsabilidad porque si, aunque sea una palabra, si digo mal, puede pasar algo grave. Por eso en Santiago capítulo 3, 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si predica mal, hay mayor mala consecuencia. Si el médico hace algo mal y si alguien muere, aunque no es condenado, bueno, sí que es condenado en este mundo, si hace algo mal y muere una persona, pero más que esto, un predicador falso, si predica mal y si alguien va al infierno, si esa persona va delante del Señor, será regañado. Pone, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo leyendo esto me sorprendí mucho y me daba mucho miedo predicar la palabra. Antes yo pensaba que si uno sea maestro, tendría mayor recompensa. Pensaba así, pero dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Si una persona predica mal, aunque sea una persona perfecta, si hace algo malo y le enseña cosas malas a otras personas, le hace tropezar, tendrá que enfrentar ese juicio. Por eso, mayor es la responsabilidad de quien enseña la palabra. Los políticos también son así. Si la política le sale mal, el país perecerá, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad. En nuestra iglesia, la responsabilidad de predicador es muy importante. Así que tiene que orar, hay que orar más y aprender la palabra y hay que tener cuidado en todo lo que dice y hace. Ponía que recibirá mayor condenación por todo esto. Por eso dijo que no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces, aunque hemos sido salvos, todavía tenemos muchas debilidades. Por eso que el Espíritu Santo ayuda en nuestras debilidades. Luego pone, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando oramos también, si uno ora por su propia cuenta, alguien piensa que está orando muy bien, pero no hay que orar por su cuenta, según su manera. Debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos preguntan por qué aquí no recitáis orador del Señor. ¿Que no lo hacemos? Aunque no memorizamos, pero la oración que enseñó el Señor no era para que memorice todas las oraciones, sino enseñó cuál es lo más importante, cuál es más importante. La oración, Dios escucha solamente oraciones según la voluntad de Dios. Si el contenido de la oración no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no escucha esa oración. En Santiago 4:2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tenemos muchas cosas de que no hemos recibido por no orar. Dijo que orase, pero no lo hacemos. Y también aunque ore, si no recibe, pone, pedís y no recibís porque pedís mal. Una oración que está mal, Dios no la escucha. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
conforme a la voluntad de Dios. Por eso ponía, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando oramos, no sabemos qué hay que orar. Pero luego pone, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos qué hay que orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando un niño hace cosas malas, sus padres piensan, ¿cuándo madurará? ¿Cuándo crecerá más? No hay que portar así. Cuando crecen más, o sean maduros, pesarán más, ¿no? Es pesado significa que tiene que ser una persona confiable. Algunas personas, digamos, son ligeras en sus palabras y en sus obras. Por eso el Espíritu Santo tiene con gemidos indecibles. Si nosotros no sabemos orar y si nuestra fe es débil, es como una madre con gemidos indecibles. Pone, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es algo asombroso porque el Espíritu mismo intercede, ora por nosotros. En Romanos capítulo 8, Jesús también ahora está orando por nosotros ante Dios. Jesús mismo también está orando por nosotros y el Espíritu Santo también. Luego pone, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pone, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros a veces no podemos orar según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, entonces, ora por nosotros según la voluntad de Dios. Es algo muy agradecido, ¿no? En cuanto al Espíritu Santo, si aún somos niños en la fe y no sabemos orar según la voluntad de Dios, no es el tipo que solamente nos regaña o reprende, sino que nos abraza como madre y diciendo, está bien, todo estará bien, todo irá bien. Y ora en nuestro lugar. Ora en vez de nosotros. Él es quien nos ayuda. El Espíritu Santo es alguien de dar muchas gracias. Vamos a ver un versículo más, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4, versículo 13 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pone, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Qué será eso? Nosotros decimos a Corea del Norte. Antes Corea del Norte invadió a Corea del Sur en el pasado. ¿Y cuántos coreanos soldados de la ONU perdieron la vida luchando contra el comunismo cuando nuestro país fue invadido y destruido por la guerra? ¿Cuántos murieron? Sin embargo, encima, sobre todas estas ruinas donde solo quedaban piedras y destrucciones, ahora nos hemos convertido en una de las potencias económicas del mundo. Y una de las 10 principales potencias económicas y poder militar, creo que sexta. Corea es un gran país, ¿sabíais? Yo también soy coreano, pero los coreanos son increíbles. El príncipe de Saudi Arabia Arabia Saudí vino esta vez, creo que se admiró mucho. Por eso, creo que intenta asumir un gran trabajo a Corea. No sé sobre los detalles, pero yo ayer comí con la persona que dijo que es médico del rey de Saudi Arabia y escuché
una gran historia, algo muy grande. Bueno, de todos modos, esta Corea es un gran país. Corea del Norte, no sabéis lo pobre que es. Es un país solo para la clase privilegiada en Pyongyang. Pero ¿qué clase de país es ese? Mucha gente todavía está muriendo de hambre allí. Y sin embargo, todavía están disparando misiles. Siguen disparando. No sé dónde, para qué utilizarán los misiles intercontinentales. Pero ¿qué van a hacer después de lanzar misiles a Estados Unidos, por ejemplo? Luego Corea del Sur. ¿Piensa que Corea del Sur es tonto? ¿Dónde quiere lanzarlo eso? ¿Por qué están fabricando más armas nucleares y disparando una y otra vez? Kim Jong-un es un tipo que está loco. Nosotros decimos, venga, no hagas eso, por favor, que no hagas eso. Deshágalos. Deshaga las armas nucleares como somos de misma nación, os ayudaré. No utilizaré para la unificación, sino paz. Ayudaremos reconociendo el mismo sistema. Os ayudaremos. Entonces, tanto para Corea del Sur y Corea del Norte, para Corea del Norte, tendrá muchos beneficios, ¿no? Nosotros no decimos que vamos a atacar Corea del Norte. Tampoco es que Estados Unidos dice que va a atacar Corea del Norte. No dicen eso. Como están tratando de atacar, no tiene más remedio que prepararse. Paz. Si hubiera paz, vivirían juntos bien, juntos, en este último tiempo. No importa lo que digamos, dice que no digas tonterías. Ahora, los salvos, ¿qué hace ahora el Espíritu Santo? Pone solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Ese vínculo de la paz es amor. Donde hay amor, hay armonía y paz. Si no hay amor en la familia, se destruye, ¿no? Si nos odiamos y nos culpamos por las faltas de los demás hermanos, entonces, ¿qué pasaría con la familia? ¿Cómo será el país? Ahora la iglesia se ha hecho uno por el vínculo de la paz, por el amor. Pone solicitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Nos hace uno, nos hace guardar la unidad. Antes de recibir salvación, nosotros, como decía Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ni siquiera dos personas pueden ser iguales. Cada uno según su camino, se apartó por su camino. Aunque se casaron, el marido y mujer, intentan ser uno, pero es individual. Tienen diferentes pensamientos, viven según su manera. Los que dejaron a Dios, aunque sean dos, no pueden ser uno. Cada uno por su camino, según su manera, según su deseo, según su ideología. Pero nosotros que hemos sido salvos, el Espíritu mismo nos hace guardar la unidad. El Espíritu Santo nos ayuda para que seamos uno. Cuando uno recibe salvación hay que ser uno, hay que ser uno. Con mismo amor de Dios, misma vida, misma esperanza, propósito de vida. Nosotros estaremos juntos para siempre en el cielo. En el cielo habrá envidia, celos o discusiones o peleas. En el cielo, en 1 Corintios dice, la fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es amor. En el cielo ya está cumplido la fe, ya está cumplido la esperanza, solo queda amor. Dios es amor. Y vivir feliz en ese amor para siempre es el cielo. Los salvos deben llegar a ser uno en esta tierra antes de ir al cielo.
Entonces pone solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo es uno. Y escuchando, según lo que dice la cabeza, el cuerpo mueve como un cuerpo, ¿no? Y pone como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es unir, guardar la unidad. Bueno, iba a terminar pronto, pero vamos a ver un versículo más. Corintios, 1 Corintios capítulo 1. Primero de Corintios capítulo 1. Versículo 9. Vamos a leer juntos. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pone que fuisteis llamados significa que nos llamó del mundo para que seamos salvos. Nos llamó a la comunión con su Hijo y Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos hace después de recibir salvación? Nos llama a la comunión. Cuando un bebé nace, está el padre, madre, hermano, su hermana, tío, tía. Está con su familia y hay comunión entre ellos, ¿no? Hay amor y compañerismo. Más que todas las cosas carnales, después de recibir salvación, hay esta vida de Dios, amor de Dios y esperanza eterna que nos dio Dios. Y Espíritu Santo pone llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con Señor. Es la comunión que hacemos con Señor. En 1 de Juan capítulo 1:3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión con Dios Santo y el Señor que nos salvó. Una santa comunión. Esa comunión es la iglesia. ¿Sabías, no? Iglesia. Grupo apartado. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando era joven, hay compañerismo con la familia, ¿no? Con sus compañeros de clase, con sus compañeros de trabajo, compañerismo entre de misma nación. Los salvos ahora tienen comunión con los santos nacidos de nuevo, más que comunión en este mundo. Tiene un Padre, un hermano, misma esperanza y fe. Por eso hay comunión. Y es Espíritu Santo que nos hace uno. Ese que hizo Espíritu Santo. Por eso no hay que tener contienda ni pelea. Entonces, ¿cómo puede ser uno? Yo quiero explicar más. Yo intento acortar más la palabra de domingo, pero intentaré. Vamos a orar. Dios Padre de misericordia, nosotros, cuando estábamos lejos de Dios y en medio de pecado, y cuando éramos enemigos por nuestras maldades, pero tú has recibido todas las maldiciones de juicio que merecíamos y nos salvó. Y nos salvaste para dar eterna vida, esperanza eterna de ir al cielo. Y nos permite como herencia. Ahora, el resto de nuestro tiempo que nos queda, ayuda para que podamos vivir sirviendo a Dios y por la gloria de Dios y ser guiados por Espíritu Santo y que los santos puedan ser uno en Cristo, amando unos a otros, obedeciendo y siguiendo y viviendo según la voluntad de Dios en el resto de nuestras vidas. Señor, ayuda a cada uno de nosotros
para que pueda ser perfecto en Cristo y que no seamos reprendidos ni avergonzados cuando venga el Señor de nuevo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.